del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 22, verso 16 nos dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Verso 17, leámoslo todo, por favor. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, nuevamente, Señor, tu palabra va a ser proclamada delante, Señor amado, de tu pueblo. Permite que esta tu gracia, Señor, tu misericordia, se manifieste poderosamente en nosotros a través de la enseñanza. Háblanos, mi Dios. Necesitamos aprender cada día más y más de tu voluntad. Permite que tu Santo Espíritu ministre, Señor amado, nuestros corazones y también la de nuestros pequeños que están recibiendo, Señor amado, en su escuela bíblica nocturna las enseñanzas pertinentes también para sus vidas. Que tu Santo Espíritu ministre, Señor amado, a ellos y a nosotros, y que todos lleguemos con ese conocimiento a la plenitud del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Gracias te doy, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, Éxodo capítulo número 22, verso 16 en adelante, vamos a estudiar diferentes temáticas, pero dentro de esa primera temática, que es lo referente ante la postura de una mujer, una virgen, una doncella, cuando ha sido tomada abruptamente por mujer, la Biblia nos declara, de acuerdo al verso 16, poniéndolo como parámetro: si alguien dice engañare a una doncella que no fuere desposada, es decir, si alguien de alguna manera con engaños se acostara y tuviera relaciones sexuales con una virgen que no estuviese dada para ser casada, dice, y durmiere con ella, deberá dotarla, es decir, darle como retribución, en este caso era costumbre oriental retribuir con bienes, con vestidos, con alhajas de oro, de plata, tanto a ella como a su familia, dice, y tomarla por mujer. Ese parámetro bíblico ya lo analizamos la semana pasada, y topamos el versículo de Deuteronomio capítulo 22. Si guste, vayamos nuevamente a ese texto. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 22. El Señor también nos declara en aquel texto lo siguiente: Deuteronomio capítulo 22, versos número 28 y 29. Recuerde que esto ya fue motivo de estudio, solamente estamos recordándolo para introducirnos posteriormente a la primera carta de Corintios que analizábamos, pero nos quedamos de una manera parcial en ese estudio. Verso 28 nos dice: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren, dice la Escritura, descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Es decir, que si alguien abusaba de una muchacha, o por así decirlo en tiempos actuales, si en la actualidad alguien pretendía deshonrar a una muchacha, la sanción era darle como dote, darle como recompensa por ese mal que se le había hecho a su hija, darle a su padre 50 piezas de plata. Versículo número 29. Y como parte adicional, en la parte final dice: y ella será, ¿qué cosa? Su
mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. ¿Cuál era la causa esencial de no despedirla, o de no botarla, o devolverla a su padre? ¿Quién en ese entonces, quién habría de tomar por mujer a una muchacha deshonrada? Sí, yo sé que en la actualidad eso difiere mucho del estándar de vida de los jóvenes, ya que la vida promiscua, es decir, una vida de continuo roce sexual, es ahora un identificador muy normal de parte de nuestras generaciones. No así, la Biblia lo acepta como algo normal, sino que la Escritura más bien por su parte nos hace ver que esto es pecado, ya que lo asocia con una vida de fornicación o de inmoralidad sexual. Y en ese sentido la Biblia nos declara como sanción que los fornicarios, entre otras cosas más, sí, no heredarán el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, ¿qué hacer cuando si se vive o se está en fornicación? La Escritura nos demanda primeramente a no deshonrar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y si hay fornicación debe de haber un corte, un pare ante ese estilo entre comillas de vida, y de ahí en adelante honrar su cuerpo que es templo de nuestro Dios. Ahora, si nos anexamos a la enseñanza para complementarla, si retrocedemos nuevamente a Éxodo capítulo 22, versículo 17, vamos a ver este verso del cual vamos a terminar el estudio, desprendiéndonos del verso 17 de Éxodo 22. Léalo por favor juntamente conmigo. Si su padre no quisiera dársela, es decir, para su padre de pronto la ofensa que se cometió, si no quisiera dársela, él le pesará, es decir, él le pagará conforme dice ahí a la dote de las vírgenes. ¿Cuánto era esa dote de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 22 de Deuteronomio? Era 50 piezas de plata. Eso era básicamente, como para entrar en números, sí, el salario anual, sí, de un jornalero, aproximadamente. Un salario, pero anual, sí. Haga de cuenta, sume la cantidad que usted gana ahora, pero multiplicada por, sí, por 12. Ahora, dice la Escritura, sí, si acaso el padre no quisiera dársela, él le ha de pesar plata conforme a la dote de las vírgenes. Ahora, ¿qué hacer en los tiempos actuales? Era la pregunta que se hizo la semana anterior. Cuando por A o B razón o circunstancia se pudiera decir en la actualidad tener una situación semejante a lo que la Escritura sí nos ha revelado en esta noche, trasladémonos y continuemos el estudio que hemos fundamentado en la primera carta de los Corintios. Recuerde el capítulo número 7. Primera carta a los Corintios en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 7. Veamos ciertos parámetros, pero ahora sí, más enfocados en el verso 17 del capítulo 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso número 36. ¿Lo tiene? ¿Cuántos recuerdan haciendo simplemente un breve énfasis en la clase anterior? Sí, la Biblia nos declaraba, de acuerdo a lo que el Pablo sí aconsejaba a la iglesia de los Corintios, que sí, él recomendaba que el hombre o la mujer no se casen. ¿Por qué? Había una condición ahí, había un parámetro. ¿Qué pasaba con las casadas a diferencia de las solteras o de los solteros? Un casado o una mujer casada tiene cuidado de ¿qué? De cómo agradar a su marido. Mientras que un soltero o una soltera tiene ¿qué cosa? Cuidado de qué. ¿Sí? ¿A quién va a agradar? A su Señor. Obviamente que las responsabilidades del uno difieren grandemente de las responsabilidades del otro. Pero recordemos, mis queridos hermanos, quiero simplemente, antes de leer el verso 36, quiero recalcar lo que dice el versículo número 33.
Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, dice, de cómo agradar a quién, a su mujer. Verso 32, ¿cuál es la postura del soltero? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a quién, al Señor. Bien, ahora sí, entremos en el verso 36 y vamos a estudiar lo que nos compete el día de hoy. Pero si alguno, y esto refiriéndose a los padres, entendamos el contexto, en la antigüedad eran los patriarcas, los padres de familia, quienes daban la venia para que sus hijos, sobre todo sus hijas, puedan, en este caso, tener un lazo de matrimonio. No es como en la actualidad, donde el hijo o la hija decide, sea que el papá o a la mamá no le agrade, igual termina casándose. Y yo creo, mi querido hermano, en ese sentido, que como hijos de Dios, que como familia cristiana, un hijo sí debe de tener el aval, sí debe de tener el visto bueno para poder, unir su vida en matrimonio, sea esto para con una mujer o para con un varón. ¿Sí? ¿Por qué, mi querido hermano? Queridos, hermanos en la fe, debemos de entender siempre que un padre y una madre velará por el bienestar de sus hijos. Si a su padre o a su madre, su pretendiente, diríamos el candidato, no es de afinidad con su padre y con su madre, debe usted buscar en su papá y su mamá todos los consejos, todas, diríamos así, los pormenores del por qué, para ellos no es cosa grata tal o cual candidato. Digo esto, mi querido hermano, porque vuelvo y repito, un padre y una madre siempre velará por el bienestar de sus hijos. Ahora, que hay situaciones que hay que analizarlas de manera muy particular, por supuesto que sí, pero la regla general es que toda persona, todo joven, todo hombre o toda mujer que quiera llegar al matrimonio debe de tener la venia del padre y de la madre. Esa es la regla general. Las excepciones se deben de manejar justamente como eso, como una excepción. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Amén, padres. Los padres sí, los muchachos, amén. Ya vio. Verso 36. Ahora, si a un padre dice aquí, pero si alguno piensa que es impropio, vamos analizando esto poco a poco, que es impropio, es decir, que no es prudente, que no es, en este caso, de bien, para su hija virgen, que pase ya de edad, es decir, que ya ha llegado a una edad donde supuestamente muchos pueden decir que ya se está quedando ¿en dónde? En la percha. Aun cuando yo no digo que nadie se quede en la percha, dice, si para un padre es impropio que su hija virgen, que pase ya de edad. Y dice la Biblia, y aquí quiero entrar en detalle, y es qué cosa dice la Biblia, mi amado hermano. ¿Qué dice? Léalo, por favor, no me mire, léalo. ¿Qué dice? Y es necesario que así sea. Ahora, ¿cuál es la recomendación de Dios para los jóvenes a la hora de tomar matrimonio? ¿Cuál debería de ser la edad, diríamos así, recomendable? Una edad de mayoría. La Biblia me da ahí a mí una pauta de que para poder establecer un matrimonio, un compromiso tan, diríamos así, de tanta responsabilidad, yo sí debo de tener una edad madura para poder tomar también una decisión madura. Amén. La Biblia dice que es necesario que así sea. ¿Habrá acaso algún registro bíblico que certifique las palabras del apóstol Pablo? Por supuesto que sí, y veámoslo como un ejemplo. No pierda corintios y vayamos al libro de Ruth. Vayamos al libro de Ruth en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está Ruth? Después del libro de los
jueces. Josué, jueces, Ruth. No vaya a perder 1 Corintios capítulo 7, que es el texto que estamos analizando. ¿Lo tiene? En el libro de Ruth, en el capítulo número 3, ¿sí?, esta mujer es elogiada justamente por esta situación. ¿Ya lo tiene? En el versículo número 10 y 11, mire lo que nos dice el Señor. Y él le dijo, esto hablando de un hombre llamado Booz. Sí, le recuerdo que de esta relación va a salir, sí, a futuro un gran jerarca, un gran rey. De aquí va a nacer, sí, un rey, o diríamos el primer rey conforme al corazón de Dios. Sí, estamos hablando de David. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Versículo número 10 y verso número 11. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, porque vos ya era bastante avanzado en edad, por cierto. Has hecho mejor tu postrera bondad. Ya lo tiene, Ruth 3, verso 10. Tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de ¿quiénes? De los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Si usted lee el contexto bíblico, esta parejita se une en matrimonio y el Señor, sí, hace de esta unión, sí, diríamos, una descendencia de gran bendición para su pueblo. Pero me encanta lo que resalta la Biblia. Ella no fue, ¿qué cosa?, buscar marido o pretendiente. ¿Dónde? En los muchachos. No fue a promoverse, sí, ni a exhibirse delante, diríamos así, de las juventudes para decir: hey, aquí estoy disponible, me quiero casar. No. Ella no prefirió, sí, ese tipo de, diríamos así, de persona a la hora de tomar una decisión tan vital y tan importante para casarse. Sino, dice la Escritura, que menospreció tanto a jóvenes, y sean que estos hayan tenido dinero o sean que estos hayan, sí, no tenido dinero. ¿Cuántas veces una madre, mal formada por cierto, lo primero que le pregunta a su hija o a su hijo es: ¿y tiene plata? ¿Sí ha escuchado o no? ¿Verdad? Pero en el mundo, en la iglesia cristiana no pasa eso, ¿verdad? Sí, lo primero que debería de saber o de preguntar un padre y una madre cristiana si su hijo o su hija está enamorado de alguien es: ¿y es cristiano? ¿Sí o no? Debería de ser la primera pregunta, sí, que a usted le debería, sí, de importar. Porque la verdad, si bien es cierto el dinero es necesario dentro del matrimonio, no lo es el todo del matrimonio. Porque hay gente que tiene dinero, vive cómodamente, pero le falta la alegría de ser salvo. Le falta la felicidad de que Cristo esté habitando ahí en plenitud. Pregunto: ¿de qué le servirá comer si pavo todos los días, si su marido se le hace la paja todos los días? ¿Sí me explico? Come pavo, pero come solo, o come sola, porque ella o él no está a su lado. Mi amado hermano, sí, Ruth es un vivo ejemplo de que era una mujer, sí, que buscó, sí, afinidad sentimental, pero con una persona indicada, idónea. Ahora, dice la Biblia, recordemos por favor, sí, a 1 Corintios capítulo número 7, versículo número 11, ahí, verso número 36. Pero si alguno piensa, estoy hablando del padre, recuerde, que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, repítalo por favor, sí, los jóvenes, ¿qué dice en ese entre coma y coma? ¿Qué dice? No, solo los jóvenes, vamos otra vez. ¿Qué dice? Y es... ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Yo aquí creo que hay bastante. Si no
han venido merendando. ¿Qué dice ese texto, mi amado hermano? Y es necesario que así sea. ¿Cuál era la circunstancia de su padre? Haga lo que quiera. ¿Sí? No peca, dice ahí, que se case. Amén. Es decir, que para el padre, recuerde el contexto cultural, que tenía poder y dominio sobre sus hijos. ¿Cuántos tienen poder y dominio sobre sus hijos? Amén. Pregúntele a sus hijos ahora, a ver qué le responden. Mi amado hermano, sí, el padre, la madre decidían, sí, sobre el futuro, sí, del matrimonio de sus hijos. Ahora, si para un padre alguien avanzaba en edad, sobre todo las muchachas avanzaban en edad, y de pronto el padre podía tener la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya has avanzado mucho en edad y es preferible que te sigas quedando así. Ahora, en la Biblia hay un caso bíblico, sí, valga la redundancia, con referencia a una mujer que se estaba quedando en la percha. Y su padre, al ver que su hija mayor se estaba quedando en la percha, en la primera oportunidad que tuvo, le hizo casar, pero rapidito. ¿Quiere ver ese caso bíblico? Sí, vamos por favor al libro del Génesis. No pierda Corintios. Veamos si esto es así. En el libro del Génesis, mis queridos hermanos, en el capítulo número 29, Génesis capítulo número 29. ¿Lo tiene? Versículo 16 en adelante. Labán, dice ahí, Labán era tío de Jacob. Labán tenía ¿cuántas hijas? Dos hijas. El nombre de la mayor, ¿cómo era? Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Cuando dice delicados no es que eran tiernos, sino que estaban enfermos. Muchos mencionan que esa delicadeza era estrabismo, es decir, que era media pirolita. ¿Sí? Eran delicados. Pero Raquel, obvio, dice ahí, ¿era de qué? De lindo semblante y de hermoso parecer. Sí, es decir, que cualquiera que lo hubiera visto, sí, a Lea y a Raquel, ¿a dónde tomaba su decisión? ¿Y qué pasaba con Lea? Era virolita. Bueno, versículo 18. Y Jacob amó a quién, a Lea. Amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Versículo número 19. Y Labán, que era el papá, respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Mire, ¿quién está llevando el control de esa relación para que se dé el matrimonio? ¿Quién la está gobernando? En la actualidad, ¿quién gobierna las relaciones, mi amado hermano? Muchas veces son los muchachos. ¿Y qué pasa si el muchacho se equivoca? Mi amado hermano, por eso es que yo le digo, sí, de manera bíblica, es mejor que el muchacho, la muchacha, consulte con su padre y su madre y obtenga la venia, si tenga el visto bueno de ellos, para que la bendición de Dios también venga sobre ese futuro matrimonio, sobre ese futuro hogar. Amén. No se case muy muchacho. Recuerde que la Biblia, ¿a dónde nos empuja, mis queridos hermanos, a casarnos? Sí, cuando ya tengamos una edad, diría yo, madura. Óigalo bien, una edad madura. ¿Sí? Es decir, que la edad no rige la madurez. Usted puede ser de 20, de 25 años y puede ser tan inmaduro como un muchacho de 12 y 13 años. Amén. Como puede ser un muchacho de 20, 22 y puede ser tan maduro como un anciano de 70 o 80 años. Amén. La madurez debe de definir el compromiso. Si usted se casa de una manera inmadura, yo le aseguro que su matrimonio será un colapso.
Amén. Por eso es que necesitamos, y para estas decisiones importantes, involucrar gente importante en nuestra vida. ¿Y qué tan importante puede llegar a ser un padre y una madre que solamente quiere el bien de sus hijos? Amén. El problema es que a veces para estas decisiones involucramos a gente que no es de importancia en nuestra vida. ¿Por qué? ¿A dónde le va a pedir consejo el muchacho para casarse? Al amigo de la esquina, a la mejor amiga del colegio, a la compañera de la oficina. Mi amado hermano, si a la verdad quien va a vivir contigo, no es la compañera ni tu amiga, eres tú. Y quien va a lidiar con tus problemas, si en tu hogar no resulta un hogar como tú lo esperas, va a ser tu papá y tu mamá cargando tu paquete. ¿O me equivoco? ¿Verdad? ¿O vas a ir a dejar a los hijos a tu amiga? ¿A dónde vas a ir a dejar, mi amado, para las cosas? ¿En la casa de la amiga de la esquina o del amigo de la esquina? No. Es papá y mamá a la larga quien terminan metiendo su hombro para sacarte adelante. O sea, si eres, diríamos así, tan valiente para tomar una decisión de tanta importancia, también sé muy valiente para aceptar el consejo de aquellos seres que realmente te aman y que realmente estarán dispuestos a ayudarte, en las buenas y en las malas en tu relación matrimonial. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Ahora, la Escritura nos dice, en ese sentido, vayamos por favor a Génesis 29 para terminar este relato, versículo número 19. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel. Claro, como él fue sin plata, ¿qué tuvo que hacer en ese sentido? Trabajar para poder darle la dote. Amén. O la recompensa por su hija. Sí. Quédate aquí, le dice, el verso 19, es mejor que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Verso 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque la amaba. Ahora, si tú estás enamorado y de enamorado, voy a sacar muchas lecciones de esto. Si tú estás enamorado, mira que esto no es pecado. Enamorarse no es pecado. Atraerse entre el sexo opuesto no es pecado. Pecado es atraerse con el mismo sexo. Amén. Que es muy común, por cierto, en la actualidad, pero es pecado ante los ojos de Dios. Amén. Mis amados hermanos, el atraerse entre personas de diferentes sexos no es pecado. Pero lo que sí deberíamos contemplar como hijos de Dios es que el amor, si algo tiene de cualidad, es que el amor sabe esperar. Amén. El amor no te pide por adelantado. Aquí puse la gráfica. ¿Qué no te pide el amor por adelantado? La prueba de amor. Sí, la prueba. El amor no te pide por adelantado una relación sexual. El amor, mi querido hermano, sabe como fundamento esencial respetar esa relación. Amén. Y ese respeto es el primer vínculo que debe de aflorar en una relación que se prepara, que es una plataforma para despegar al matrimonio. Si alguien no te quiere esperar sexualmente, voy a ser muy claro en esto, mi amado hermano, es una persona que a ti no te conviene. De entrada te lo digo. No te conviene. Amén. Por más que tu amiga te diga: ay, pero yo ya lo hice, soy feliz. Amén. Después lo hará, pero con otra, y después con otra, y después con otra, y te llenará a ti, mi amado hermano, de amargura toda tu vida. Amén. Una relación promiscua generará matrimonios promiscuos. Por eso es que cuando usted ve, sobre todo en estas noticias, sobre todo de farándula, oiga, con qué facilidad un mes se le están casando con un artista, a los 3 meses siguientes están divorciándose y ya casándose con otro. Yo pregunto, ¿eso es acaso realmente el verdadero concepto de un matrimonio? Ay, es que no resultó. ¿Por qué no resultó? Porque desde el inicio nunca debieron unirse en matrimonio. Porque empezaron haciendo las cosas totalmente equivocadas, mal. Mi amado hermano, la Escritura nos dice que Jacob, en ese sentido, esperó y trabajó por ella 7 años.
años y te quiere y tú recién has encontrado, diríamos, el verdadero amor, justamente en el último año de colegio, que te espere hasta el último año de universidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te ama o no te ama? En ese sentido, una dama o una mujer suele ser mucho más paciente en esto. Quien es desesperado es quien, por lo general. ¿Pero por qué es más desesperado? Porque el hombre es más hormonal, mi amado hermano. Sí, el hombre es más impulsivo, pero la mujer es mucho más paciente, mucho más paciente. Sí, bueno, estoy hablando, creo que hay gente adulta, que los niños están arriba, creo, ¿verdad? Sí, la mujer suele ser mucho más emocional, sí, pero su emoción no se la, diríamos así, no la empuja, sí, directamente a tener libertinaje en su carne, a diferencia del hombre. Sí, si quiero poner un ejemplo muy práctico, para una esposa puede ver al marido desnudo y la esposa sigue bostezando. Sencillo, porque ella no se cautiva, no se enciende, ¿sí?, por lo físico. Un hombre puede ver a una mujer en ropa interior y está, pero como loco. Mis amados hermanos, si alguien realmente te ama, debe de esperarte. Si alguien realmente te valora, tiene en Dios que esperarte. Por eso es que, mi querido hermano, tenemos para formar nuestras relaciones, diríamos así, de amor en el Señor, tienen que ser así entre personas creyentes, que compartan una misma fe, una misma ideología, y todos deben de apuntar a un mismo blanco. Tener un hogar cristiano que realce los valores de Cristo en esa nueva relación. Amén. Mis amados, la Biblia dice que Jacob esperó y trabajó 7 años, ¿verdad? Versículo número 20, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Verso 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Verso 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche, tomó, ¿a quién la tomó? ¿Por quién había trabajado? Tomó a Lea, su hija. Sí, recuerde, Lea era la menor o la mayor. Pero ¿dónde se le estaba quedando la mayor? Se le estaba quedando en la percha. Pero, ¿y por qué causa se le estaba quedando en la percha? Porque no tenía la gracia, ¿sí?, o diríamos el aspecto físico tan agradable, tan confortable como lo tenía Raquel. Dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, verso 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Claro, como fue la fiesta, como hubo celebración, como hubo mala noche, y no descarto que haya habido exceso de vino, ¿qué sucedió? Se la trajo, y él, es decir, Jacob, se llegó a ella. Es decir, que convivió o tuvo relaciones sexuales ¿con quién? ¿Con la que amaba o con Lea? Verso número 23. Sí, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se allegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, es decir, ya sacándose las lagañas de los ojos, he aquí, ¿qué dice? ¿Qué vio ahí? Ahí que pudo ver ya con la claridad. He aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Linda excusa, es decir, ahí te regalan. Ahora, retornemos a Corintios. Si un padre establecía que la mayor, por ser mayor, obviamente, y como lo hemos dicho en varias oportunidades, se esté quedando rezagada en el asunto del casamiento, y si el padre decidía que esa muchacha se casara, ¿qué dice la Biblia así? No haga lo que quiera, no peca, verso 36 en la parte final, no peca que se case. Amén.
Ahora, esto es importante también para un padre. Un padre no puede prohibir, esto tengámoslo muy presente, no puede prohibir que un hijo o una hija cumpla este precioso, diríamos así, ministerio del casamiento. Amén. No nos asustemos si nuestros hijos nos están ya presionando. Obviamente hijos sabios, hijos prudentes, hijos que trabajan, hijos que están en Dios realizados y que están juntamente enamorados de su ayuda, ya diríamos así, de una ayuda idónea. Nunca, mi querido joven, busques a alguien inferior espiritualmente hablando a ti. Pon este requisito. Si no lo tienes en tu lista, póngalo. Yo sé que los requisitos de las juventudes actuales son otros. Lo primero es, las medidas. 90, 60, 90. Rubia. Ojos azules. Que sepa bailar reggaetón. Y todo la lista. Amados, los estándares cristianos no tienen estos fundamentos. Amén. No sé qué tú tengas en tu lista a la hora de buscar un candidato, pero si tu lista se encaja en la lista del mundo, déjame decirte que tu lista desde ya no está aprobada por tu Dios. Y cuando tú hagas caso a tu lista y te cases conforme a tu lista, de seguro en tu lista al final o al reverso de la hoja va a venir destrucción, lloro y perjuicio para tu propia vida. Nunca elijas a alguien conforme a tus ojos. Elígelo conforme a los ojos de tu Dios. Permítele que pueda ser filtrado, pero por la palabra de Dios. No digas, ay hermano, yo lo voy a ayudar a orar. Mentira. A la larga, Él te va a arrastrar a que no ores. Yo lo voy a traer a la iglesia. Falso. Él te va a dejar en la casa. Amén. Es que juntos vamos a leer la palabra de Dios. Mentira, Él te va a cerrar la Biblia, va a poner el canal deportivo y tú vas a gritar gol. ¿Sí me estás entendiendo? Eso es lo que sucede en la práctica, mi querido hermano, porque la Biblia nos dice que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos, es decir, con los no creyentes. Amén. ¿Cuáles son tus prospectos actualmente? ¿Cuál es tu supuesto candidato? ¿Está cumpliendo estos requisitos bíblicos? Si no es así, pídele perdón a Dios, mantente tranquilo y tranquila y no salgas a buscar. Permite que Dios te lo lleve. Amén. Ay, hermano, y si no me viene a ver, tranquila, confía. Te va a llegar a ver. Amén. La Biblia dice que debemos de buscar, ¿verdad?, su reino y su justicia, que todo lo demás vendrá, entre ellos también tu idóneo. Amén. ¿O es que acaso dudas que Dios no pueda tener cuenta de estas cosas? La Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Verso número 37. Hasta aquí voy a hacer la pauta. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Hay alguna duda de pronto en el tema a tratar hasta aquí? Tiene esa libertad en esta noche. Si no tiene preguntas, seguimos. Verso 37. Una pregunta por el fondo. Dígame. Ser alguien promiscuo. Bueno, es prácticamente tener libertad sexual. Es decir, una persona promiscua es una persona que diríamos que es tan natural, de que hoy se esté acostando con una amiga y mañana está de pronto acostándose con la enamorada, pasado mañana tiene una cita ciega y terminan en la cama. Es decir, una persona que es tan ligera y tan natural el tener relaciones con todo el mundo. La promiscuidad, penosamente en la actualidad, es un identificador de nuestra sociedad. Otra pregunta. Pero también en el texto que estamos viendo, también Labán permite que Jacob sea esposo de la una y esposo de la otra. Así es. Penosamente Jacob recibe una cucharada de su propia medicina. El nombre Jacob de hecho significa engañador. Para aquellos, ¿cuántos están viniendo al estudio del Génesis?
A ver, si usted quiere, claro está, si usted quiere complementar lo que hemos leído en la historia de Jacob, debemos de tener conocimiento del trasfondo bíblico. Jacob era también muy similar a Labán, su tío, porque Jacob había también engañado de diversas maneras a su propia familia. Y ahora un familiar de él le estaba pagando con la misma moneda. Es que no en vano la Biblia nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también sí va a cosechar, va a cegar. No digo que la acción que hizo Labán fue la correcta, porque de hecho después las esposas, que eran hermanas, fueron rivales entre sí y crearon gravísimos conflictos en el matrimonio de Jacob. Amén. Y esas son penosamente las consecuencias cuando no se guarda también fidelidad. Jacob pudo haber hecho algo, pudo haber despedido. ¿A quién? Pudo haber despedido a Lea. Sí, pudo haberla despedido. Pudo haber parametrizado y decir, bueno, Labán, está bien, he cometido lo que he cometido, pero hasta aquí estoy llevando una vida con 2 relaciones. ¿Verdad? Todo era también de decisión. Es como que alguien en la actualidad tenga 2 mujeres. No me va a decir, ay hermano, ya las tengo, ¿y qué hago? ¿Sigo viviendo con las 2? No, a ver, un ratito. Sí, no las 2, las 3 o las 4, las que tengan. Sí, tiene que tomar una decisión radical. Venido a Cristo, venido a la luz, las tinieblas tienen que comenzar a disiparse. Y si tiene, diríamos así, más relaciones que la que debe de tener con su esposa, debe de poner un par, un freno, despachar a las que tiene, hacerse responsable de los hijos que ha producido y serle fiel a una sola mujer. Amén. Bendito, ya bajaron los amén, no importa. Y si está casado, obviamente. Y si acaso está tan, diríamos así, tan complicado, sepárese y quédese solo para su Señor. Pero tiene que cumplir sus responsabilidades. Amén. Tal como lo hemos mencionado también en otros pasajes bíblicos, dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Verso número 37, pero hago una acotación adicional antes de entrar en este verso 37. Pero cada caso debe de ser analizado de manera muy particular, porque un caso no se puede parecer al otro. Amén. Y en consejería, casos como estos deben de ser analizados bajo la palabra del Señor de manera muy particular. Ahora bien, pero la pauta general es esa. Verso 37, continuemos. Ahora, pero el que está firme en su corazón, ahora aquí, ¿de quién habla? ¿Del padre o del novio o la novia? ¿O del hijo o de la hija? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿O a quién se refiere el texto bíblico? Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, es decir, no tiene el deseo de ¿qué? De casarse, es decir, ¿de quién está hablando? ¿Ah? ¿Del hijo o del padre? ¿O de la hija o del padre? ¿De qué? ¿Seguro? Terminemos de leer el contexto. Sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija. ¿De quién está hablando? ¡Ay, Dios! Ha resuelto guardar a su hija virgen. ¿Qué dice? Que está haciendo mal. Pero para llegar a esto, si está sobreentendido que el hijo o la hija comparte lo que el corazón de su padre ha podido también sentir. Para esto, mi amado hermano, debe de haber en medio de una relación ya, diríamos, de hogar, debe de haber mucha comunicación, mucha confianza, mucha libertad para poder expresar y conocer los sentimientos de sus hijos. Pero para eso hay que ser amigos de los hijos. El problema es que en la actualidad los padres están desconectados de los sentimientos de sus hijos. Ese es el problema. El padre ni sabe que al hijo le gusta tal o cual persona. ¿Por qué? Porque no le dedica tiempo al hijo y no conversa con el hijo. No es amigo o amiga de su hija.
La compañerita sabe que está enamorada, pero la madre no puede discernir, no puede tener el feeling, como dicen por ahí, el tacto de saber que su hija está enamorada. Ese es el problema, porque la madre está más concentrada en que la hija trapee, haga los deberes y cosas como esta, pero no le toma asunto a los sentimientos de su hija. No sabe que está dejando de comer, no sabe que el cuaderno está lleno de corazones, porque ni siquiera en eso tiene la precaución, sí, de hurgar. Amén. ¿Verdad? Bueno, o puede ser que sea. Pero como no quiere meterse a tratar ese tema, dice, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar, y de pronto se le está pasando por delante, pero con el chico. Uy, ya se pasó, dice. Por eso es que mucha gente, y con mucha razón, dicen que en casa son los últimos en enterarse los padres. La vecina ya lo vio agarrado de la mano. El compadre ya los vio subiendo al hotel. Y la madre desayuna, así, mi hija, mi bebé, mi chiquita, sí, ella. Creo que no estoy desconectado de la realidad, ¿verdad? Pero yo estoy con la seguridad de que eso aquí en la iglesia no pasa. Es en otras iglesias. Ahora, en el versículo número, recuerde, 37, ¿sí? El Señor nos indica que del Padre, si Él está firme en su corazón, sin tener necesidad de qué cosa, de dar a su hija en qué. Es decir, que Él no la está promocionando. Él no le está diciendo a su hijo, ya cásate pues. ¿Y cuándo te vas? No, el padre y la madre están cultivando mejor que su hijo, mientras más tiempo pase bajo su cuidado, bajo su abrigo, mejor. Amén. Porque mientras más tiempo pase contigo, mayormente podrá aprender, sí, de las cosas de Dios que tú cada día le vas a ir enseñando. Amén. La Biblia nos dice en el versículo 37, sí, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen. Eso sí, ¿cómo debemos de estar en casa, mis queridos hijos? ¿Cómo debemos de estar? Guardados siempre con una virginidad constante. Recuerda que la virginidad, si bien es cierto, se la suele encerrar bajo el marco sexual. Yo creo, mi querido hermano, que debe de haber virginidad también en el alma. Debe de haber virginidad en el corazón. Debe de haber virginidad en nuestra mente. Debe de haber virginidad, sí, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y para eso un padre y una madre deben de estar contribuyendo constantemente a la pureza de sus hijos. La pureza usted no la compra en una esquina, no le dice a su hijo, toma $1, cómprate $1 de pureza, para que se te vaya toda esa mente sucia y venga puro. No hay eso, no existe. Eso es algo que se cultiva, algo que se enseña, algo que cada día, como un niño con plastilina en mano, va formando en la mente, en el corazón, en el alma del niño y de la niña. Si usted está comenzando como padre o como madre, pegado a las telenovelas, viendo cómo se besuquea con el uno, cómo se besuquea con el otro, cómo medio se gusta la cocinera con el dueño de la casa y terminan en una cama, y su niño y su niña está viendo eso con usted le está pervertiendo la mente. Se fueron los amén, ya vio. Hablemos del diezmo mejor. He ahí el problema, mi amado hermano. He ahí muchas veces, sí, las bases que se establecen en los hogares, donde los fatales, diríamos, sí, finales, los sufren nuestros hijos. Mis amados hermanos, la Escritura entonces nos recomienda en ese sentido guardarnos de todas estas cosas. Recuerde, acompáñeme por favor en la segunda carta de Timoteo. Este texto lo leímos la semana anterior, pero es necesario refrescarlo. En la segunda carta de Timoteo, parece que nos vamos a llevar otra clase más de esto.
Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Más adelante de Corintios. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, verso 22. Segunda de Timoteo 2, verso 22. Mira la recomendación de Dios para los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes acá? Huye. ¿Qué le dice al joven? Sale corriendo. Sí. Debemos de salir corriendo. ¿De qué cosa? Huye, dice el Señor. También, es decir, entre otras cosas que tenemos de que huir, huye también de las pasiones juveniles. Amén. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes, mi querido hermano? Y aquí mira, aquí hasta nos recomienda, sí, cuál debe de ser nuestra junta. ¿Con quiénes se puede aprender y seguir todo esto? ¿Con quiénes? Con los, dice, de corazón limpio, ¿sí? Que invocan al Señor. Si vas a estar con todos los peloteros de la esquina, pregunto, ellos siguen la justicia, la piedad, el amor. Ellos siguen todo eso. O en la primera pierna flaca que va. Y tú estás ahí, por cierto. Pregunto, ¿con ellos se aprenderá, sí, ejercicios o estímulos espirituales que te pueden edificar, que pueden construir tu vida? De seguro que no. De seguro que no. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros, los jóvenes, me incluyo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, que hasta para poder relacionarte, tienes que relacionarte con gente que tema de Dios. Amén. Para que ellos estén continuamente también en ti, motivando a que tengas, si tu mente y tu corazón limpios. Acompáñame por favor a la carta de Tito, más adelante de Timoteo. Ahí a continuación. En el capítulo número 2, Tito capítulo 2. Por eso, mi amado hermano, la dirección de un padre y de una madre debe de ser primordial. Mira lo que nos dice, verso 6 en adelante. Tito capítulo 2, verso número 6. ¿Lo tienes? Exhorta, recuerda que el término exhortar es anima o llama la atención. Asimismo a los jóvenes, ¿a qué cosa? A que sean prudentes. Pero, lea esto a los padres, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Qué más dice? Lea el verso número 8. ¿Cómo deben de ser nuestras palabras en el hogar, mi amado hermano? Debe de haber palabra sana. Ay, es que se me salió. Es que, hermano, este chico me saca de quicio y por eso le digo lo que le digo. ¿Cómo debe ser nuestra forma de hablar en casa? Palabra sana. Y dice ahí, irreprochable, es decir, que cuando te escuchen hablar no te digan, mamá, ¿y usted me dice eso? ¿Verdad? ¿Quiénes son los primeros que nos llaman la atención? Díganlo usted mismo. Nuestros propios hijos, cuando hablamos cosas que están fuera de lugar. Versículo número 8. Dice ahí, palabra sana e irreprochable. Y mire, de modo que el adversario, ¿quién es nuestro adversario? Se avergüence, dice ahí, y no tenga nada malo que decir de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando caemos en este tipo, diríamos así, o estilo de vida,
Sí, el acusador de nuestras almas, que es el diablo, inmediatamente ¿a dónde va a dar queja? ¿A dónde? ¿A dónde te cree que sí, el acusador lleva todo, sí, todo lo malo que hacemos, lo lleva delante de Dios y dice, ahí está, y cristiano, ahí está, y dice que lavado por la sangre de Cristo, ahí está, y dice que se congregue en casa de oración? Mi amado hermano, recuerde que la Biblia nos manda para nuestros hijos, por eso es que dice el verso 6, sí, que asimismo si los jóvenes sean, ¿qué cosa? Prudentes, pero ¿de qué manera? Presentándonos nosotros como padres para ellos como un ejemplo. Concluyo con esto. Sí, yo sé que igual hay que hacerle una trilogía a este estudio. Sí, acompáñenme por favor a la primera carta de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, ya casi al final. En el capítulo número 5, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, aquí hay una recomendación, así como la exhortación fue para el Padre, para nuestros jóvenes, ahora veamos a la inversa, lo que el Señor demanda a los jóvenes, sí, para con nuestro Dios. ¿Lo tienen? Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso número 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos, óigalo bien, ¿qué le demanda el Señor a los jóvenes? Sujeción. Estad sujetos, ¿a quiénes? Sí, no necesariamente a los viejitos, sino que a todo aquel que ha llegado a alcanzar madurez, sí, espiritual. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo deben de estar nuestros muchachos en casa para con sus padres? Deben de estar sujetos. Amén. Sometidos, por así decirlo, sí, en el Señor. Ahora, para terminar, primera carta de Corintios, cuando vamos al capítulo número 7, que de ahí también estamos desprendiendo estos otros versículos adicionales, verso número 38, termina diciendo el texto a los padres. Primera de Corintios 7, verso 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, ¿qué hace? Hace mejor. Ya sabemos por qué. Por las responsabilidades que se adquieren. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Recuérdelo esto, ¿sí? Usted como esposa, ¿sí?, está sujeta a su marido mientras su marido está con vida. Pero si su marido muriere, libre para casarse con quien quiera. Con tal, ¿qué dice? Que sea en ¿qué? En el Señor. Bueno, eso no es tema hoy día de predicación, pero ya lo llegaremos a topar en algún otro momento. Verso 40. Pero a mi juicio, dice el apóstol, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Cuando recordamos a Éxodo capítulo 22, entendemos entonces en el verso 17, si su padre no quisiera dársela, dice ahí, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Es decir, que él podía hacer uso de este derecho. Amén. Pero recordemos, mis queridos hermanos, sea que estemos dispuestos para el matrimonio o no, siempre debemos de contemplar, ¿sí?, lo que la palabra de Dios, ¿sí?, nos está solicitando. Si usted quiere ser feliz realmente, tanto en un noviazgo como en un matrimonio, siempre, mi querido hermano, trate en todo lo posible de que su padre y su madre también tengan, sí, de parte de su Dios, la venia en dicha relación, ya que el Señor, mi amado hermano, sí, cuando uno oye consejo en Dios, podrá también, sí, en Dios ver los frutos, sí, de su palabra en nuestras relaciones, sí, venideras. Que el Señor añada entonces mucha bendición a su palabra, y espero que este consejo
sea guardado en su corazón. Aleluya. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo tu palabra ha sido manifestada a tu pueblo. Un consejo que ha llegado de una manera muy eficaz, a tiempo, porque siempre tu palabra viene a tiempo, Dios. Antes de cometer cualquier locura, antes de tomar una decisión sin fundamento, tu palabra hoy, Señor, se ha levantado como se levanta el sol en el día y ha alumbrado el caminar de mi porvenir. Señor, si tengo una relación fuera del marco bíblico, en el nombre de Jesús te pido perdón y tomo el compromiso de romper esa relación. Esa debe de ser mi decisión, primeramente para agradarte, Señor amado, porque yo sé que cuando tú avalas, bendices y permites una relación conforme a tu corazón, habrá también felicidad en el porvenir para mí. Señor amado, asimismo, como padre y como madre, ayúdame a ser ejemplo, ayúdame a estar más involucrado con mis hijos, no solamente en sus responsabilidades para con el hogar, sino también, Señor amado, en mis responsabilidades como padre, como madre, como amigo, como amiga de mis hijos, porque es necesario que ellos aprendan a confiar en mí como confían en algún extraño. Mi Dios, ese es el compromiso que yo levanto, tanto como padre, así como joven, para agradarte en todo y tener tu bendición. En el nombre de Jesús lo hago para agradarte y para servirte. Amén y amén. Que Dios les bendiga. La gloria sea